Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Hermanos amados, paz del Señor. Estamos considerando la epístola a los Hebreos y llegamos al momento en el capítulo 4, 13, donde el Espíritu Santo va a empezar a revelarnos la profundidad del sumo sacerdocio celestial de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Entonces, en la reunión de hoy, lo que vamos a hacer es de alguna manera poder ampliar ese ministerio celestial que tiene el Señor Jesucristo en estos momentos. Jesucristo tuvo un ministerio terrenal. Salió desde la eternidad, estaba con el Padre, salió desde la eternidad. Juan capítulo 16 dice: salí de Dios, salió de la eternidad al mundo de los hombres y se hizo hombre. Y cuando se hace hombre, cumple un ministerio, y es proveerle al Padre una base para que la raza humana pudiera ser salva. Entonces toda persona de la raza humana, en base al sacrificio de Cristo, que crea en Él, puede salvarse de la condenación eterna y de la ira de Dios. Su ministerio en la tierra está registrado en los evangelios. Los apóstoles fueron testigos oculares de el ministerio del Verbo encarnado. Cuando Él muere, resucita, está con los discípulos 40 días. Y en Juan capítulo 14, la noche que fue entregado, ustedes saben, capítulo 13 de Juan, capítulo 14 de Juan, capítulo 15 de Juan, capítulo 16 de Juan y capítulo 17, todo sucede la noche que Él fue entregado. Y ahí, la noche que Él fue entregado, Él le dice a los discípulos que se va a ir. Pero alguien más iba a continuar su ministerio en la tierra, y era el Paracletos, el Espíritu Santo. Y Jesucristo, cuando asciende a la majestad de las alturas, capítulo 1 de Hechos, una nube lo esconde y vimos entonces que Él asciende a los cielos. Cristo no terminó su ministerio cuando resucitó y ascendió. El Señor Jesucristo hoy sigue con un ministerio celestial. Hoy, desde el trono de la majestad de las alturas, sigue trabajando y obrando a nuestro favor. Hoy, desde el trono de la majestad de las alturas, sigue teniendo un ministerio. Entonces vimos nosotros que el libro de Hechos nos mostraba que fue ascendido a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que los discípulos vieron una nube, lo ocultó y se fue. No nos dice a dónde se fue. Apocalipsis nos revela a dónde está. Pero la epístola a los Hebreos explica ese ministerio celestial. Entonces, acabamos de leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Recuerde que esta epístola fue escrita al final del primer siglo, en el inicio del gobierno de Domiciano. Y Tertuliano, en su libro Prescripciones contra las herejías, es el que nos dice por qué Juan estaba exiliado en la isla de Pasmos. Y nos cuenta que a Juan, porque era uno de los líderes de la iglesia cristiana, entonces le pidieron que adorara y deificara al César. Él no quiso. Entonces Tertuliano dice que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Y Tertuliano dice que salió vivo de ahí. Entonces, como no se murió el Juan, por eso en la historia de la iglesia, en la patrística le llaman el inmortal. No porque no muriera, él ya murió, ¿sí? Por lo que sucedió en ese momento, se empezó a correr la información por todas las iglesias. ¿Cómo le parece que acabaron de echar a Juan en un caldero hirviente de aceite y no murió? Entonces, claro, lo exilian a la isla de Patmos, y allá en esa isla, en soledad, en quietud, en silencio, viene una revelación. Él ya había visto hace casi 60 años a Cristo glorioso. ¿Cuándo? En el monte de la transfiguración.
En ese momento se quita la forma del siervo y del hijo y aparece la forma de Dios glorioso. Y él no lo volvió a ver así hasta 60 años después, estando en Patmos. ¿Bien? Entonces escribe Apocalipsis con la intención de mostrar cómo Dios iba a triunfar sobre el mal al final de los tiempos, para darle aliento a los discípulos que estaban empezando a ser perseguidos por el gobierno de Domiciano. Volvamos al versículo inicial. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Apocalipsis puede dividirse de dos maneras: capítulo 1 al capítulo 11, primer parte, o capítulo 12 al capítulo 22, segunda parte. O lo puede dividir en tres partes, según este versículo. 1. Las cosas que has visto. Cristo glorificado. Cristo como sumo sacerdote, como juez y como rey. Capítulo 1. Las cosas que son, las situaciones de la iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y las cosas que han de ser después de esta, escatología, capítulo 4, hasta terminar el libro. Hoy vamos a considerar dos partes del libro. 1, las cosas que has visto, Cristo glorificado. Y 2, las cosas que son, las situaciones de la iglesia. ¿Bien? Entonces vamos a mirar hoy una ampliación del sumo sacerdocio celestial de Jesucristo. Ojo, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Vamos a ir a Apocalipsis 1, versículo 12. Esto lo leímos en la reunión anterior, vamos a volverlo a leer. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 12 y 13. Voy a leer de la Biblia textual. Capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio, grabes esa palabra, de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Bien, Reina y Valera dice una vestidura que le llegaba hasta los pies. Hace 8 días lo miramos. Esa palabra vestidura que llegaba hasta los pies en el griego es una sola, y es la palabra griega poderes. Poderes es la ropa que le llegaba hasta los pies. Viene la palabra griega pous, que es pies, y la palabra griega aro, que significa unir. Entonces es una ropa larga, una túnica talar, traduce la Biblia textual. Y cuando nosotros rastreamos en el Antiguo Testamento griego, en la Septuaginta, esa palabra poderes la encontramos que es la túnica del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 28, versículo 4, Éxodo 29, 5 y Levítico 16, 4. Ahí donde aparece la palabra túnica en la Septuaginta griega es poderes. Bien, entonces ese era uno de los ropajes que tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Bien, y Josefo, como lo dije hace 8 días, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, llevaban una túnica larga que le llegaba hasta los pies. Bien, entonces esta visión de Cristo resucitado con esa vestidura, no quiero hacer énfasis en el cinto ni en el cabello blanco, solo quiero hacer énfasis en la túnica que le llegaba hasta los pies. Entonces esa visión de Cristo resucitado con la túnica, la poderes, corresponde a las vestiduras sacerdotales, o sea, a las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Cristo se revela, porque recuerde que Apocalipsis es un libro de simbología. Hay que saber leer la simbología de Apocalipsis. Entonces Cristo se revela con vestiduras como si fuera un sumo sacerdote. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Bien? Entonces hoy la iglesia tiene un sumo sacerdote, ¿en dónde? En el trono. Israel tenía un sumo sacerdote, ¿en dónde? En la tierra. Hoy tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad de las alturas. ¡Qué bendición!
porque desde ahí nos suministra su gracia y misericordia. Todo lo que nosotros necesitamos lo obtenemos desde el trono, Jesucristo entronizado. ¿Bien? Entonces, también recuerda que vimos la traducción de la Biblia llamada Pechita. Vuelvo, insisto, no es una traducción oficial, porque lo oficial es el griego del Nuevo Testamento, el hebreo y algunas partes de arameo del Antiguo Testamento, pero quiero mostrarles cómo traduce la Pechita de Apocalipsis 1:13. Y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies. ¿Ve cómo traduce la Pechita? Traduce literalmente sacerdotal. Entonces, vamos a enfocarnos en esa visión de Cristo como sumo sacerdote resucitado. No terminó su ministerio. Continúa en estos momentos su ministerio. Y cuando volvemos al texto, volvamos al texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Cuando volvemos al texto, nos damos cuenta de algo. 1:13. Juan, cuando escucha la voz, ¿qué hace? Se voltea para ver la voz, para ver quién le hablaba. ¿Sí? Y es importante que cuando Juan voltea, mire lo primero que le muestra Cristo. ¿Qué es lo primero? Lo primero que hace que vea, versículo 13, volví para ver la voz que hablaba conmigo, y cuando volteó, ¿qué es lo primero que ve? 7 candeleros de oro. Y, ojo, en medio de esos 7 candeleros, ¿quién estaba? El Hijo de Dios. Y aquí quiero que entendamos algo, hermano. La iglesia no es sin Cristo y Cristo no es sin la iglesia. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Sí, la Escritura nos revela que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es Cristo en ese cuerpo? Pues la cabeza, y nosotros somos el cuerpo. Hay una unidad. ¿Bien? A Cristo se conoce, escúcheme bien, en medio de la iglesia. A Cristo se conoce en medio de la iglesia, no se conoce fuera de la iglesia. Por eso los cristianos llaneros solitarios no conocen a Jesucristo, porque Cristo se conoce en medio de la iglesia. Y por eso lo primero que ve Juan cuando voltea es lo que le reveló el Señor, la iglesia. Cristo está revelándose en medio de la iglesia, hermanos. Y por eso es apremiante que nosotros lo conozcamos, para poderlo revelar. No que conozcamos doctrinas, sino que conozcamos a Cristo. Hermano, o sea que no conocemos doctrinas, sí. Pero lo que tenemos que dar a conocer es a Cristo. ¿Bien? Entonces, hermano, llamo la atención a la revelación de Cristo en relación con las iglesias o con los candeleros. Porque quiero que ya me imagino que sabemos que esos 7 candeleros son símbolo de ¿qué? De las 7 iglesias a las cuales le escribe. Capítulo 1, versículo 20. Ahí dice que las 7 iglesias, las 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Bien? Entonces llamo la atención a la relación de Cristo con las iglesias o con los candeleros. ¿Y sabe cuál es su relación? Mire la Biblia. Está en medio. Esa es su posición. La posición de Cristo hoy es en medio de la iglesia. Hermano, pero usted me está diciendo que está en el trono. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que fueran por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haciendo discípulos, y que les enseñaran a guardar todas las cosas que Él le había enseñado a los apóstoles. Y al final termina diciendo: y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Bien. Entonces, mientras estamos reunidos, Cristo está en medio. Siempre que nos reunimos. ¿Y cómo está? Sabiendo que está en el trono, por el Espíritu Santo, por la vinculación sustancial en el seno de la deidad. Bien.
Entonces, el resucitado, en medio de los 7 candeleros, hace referencia que el Señor se pasea y está en medio de sus iglesias. Él se mueve en medio de los candeleros, haciendo ¿qué trabajo? Un trabajo sacerdotal. Y esto me recuerda, ¿sabe qué era función del sumo sacerdote Aarón? Encender el candelero y mantenerlo encendido. No podía dejarlo apagar. Y en Crónicas, cuando hubo la decadencia espiritual de Israel, muestra cuando empiezan a restaurar las cosas que los sacerdotes dejaron apagar el candelero. Entonces Cristo está caminando, paseándose en medio de las iglesias, ayudando a las iglesias, ayudando a que las iglesias estén en vida, estén en luz y estén encendidas. Iglesias fervientes, porque Él está suministrando lo que el candelero necesita para que ilumine. ¿Cuál es la función de un candelero? Pues iluminar. ¿No lo dice Mateo 5? Habla de la luz hacia adentro y hacia afuera. Habla de la ciudad que se pone en un monte. Esa ciudad que se pone en un monte, ¿alumbra a quién? A los de afuera. Y la lámpara que se pone en el candelabro, ¿a quién alumbra? A los de adentro. ¿Bien? Entonces, hermano, Cristo está en medio de las iglesias. Y Cristo es conocido en y a través de las iglesias. Por eso necesitamos ser una iglesia que lo revele, que revele su amor, su misericordia, su compasión, su cariño, su negación, su entrega. Cristo entonces se da a conocer en medio de la iglesia y no fuera de la iglesia. ¿Ven? 2, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, ahorita lo vamos a volver a leer, quiero leerlo, ahorita lo volvemos a leer, pero quiero que miremos y profundicemos un poco más en esto. Voy a leer de la Biblia textual, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto dice el que sostiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora llamo la atención ampliando la revelación del versículo 13. ¿Cristo está en medio de la iglesia? Por supuesto. ¿Y sabe cómo está en medio de la iglesia? Biblia. El que camina entre los candeleros de oro. El que camina entre los candeleros de oro. Y mire que otra vez aparece esa palabra medio. Bien, en Reina y Valera dice así: 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio. Y Apocalipsis 7:17, ¿sabe cómo lo presentan? El cordero que está en el medio, mesos, la palabra griega, en la mitad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, Abraham, que el Señor haga nuestro entendimiento. Cristo es lo central. Cristo es lo central en el trono. Cristo es lo central en las iglesias. Cristo es lo central en nuestro corazón. Él es lo central. Por eso nosotros debemos conocer lo central. Ayer hablábamos en Hablando de Varones de lo esencial. Lo esencial es Cristo en el trono. Eso es lo que debemos conocer. Bien. Pero aquí hay algo más que le añade la revelación, y no solo que está en el medio, sino que es el que anda, camina entre los candeleros de oro. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor caminando entre los candeleros de oro?
está conociéndolos, está conociendo su vida, está conociendo la dinámica de su iglesia, está conociendo lo que esa iglesia hace, está conociendo nuestros corazones, está conociendo el desarrollo de cada una de las iglesias. Hermano, ¿y por qué está tan seguro? Lea las siete epístolas y se da cuenta que eso es lo que está haciendo, caminando entre ellas. Y esa palabra griega, el que anda, ese verbo está en tiempo presente. O sea, que Cristo tiene un movimiento constante en medio de las iglesias. Siempre anda entre los candeleros de oro. Siempre está caminando entre los candeleros de oro. Siempre. Nunca podemos escondernos de Él. Y por eso siempre todo lo queremos hacer con Él, porque sabemos que está en medio y sabemos que está caminando entre los candeleros viéndolos, hermanos. ¿Bien? Entonces el Señor se mueve entre los candeleros. Y esa palabra hace referencia, es una figura de alguien que se mueve vigilando y ejerciendo control sobre las iglesias. Francisco La Cueva traduce así: el que camina o se pasea en medio de los 7 candelabros, los de oro. Bien. Y esto es un consuelo para nuestro corazón, porque el Señor no nos deja la edificación de la iglesia y lo que la iglesia necesita nosotros mismos. ¿Acaso conocemos todas las cosas como las conoce Él? No. Necesitamos de Él, que Él sabe lo que cada una de las iglesias necesita. Él sabe lo que cada iglesia, lo que está sucediendo en cada asamblea. Y Apocalipsis 2 y 3 revela el estado de las iglesias. A pesar de las dificultades espirituales que tienen muchas iglesias, Cristo sigue estando en medio de ellas. Él es nuestro consuelo, hermano. Y hay algo que quiero que recuperemos hoy a través de este versículo, porque lastimosamente muchas iglesias han perdido el impacto de la presencia de Cristo en sus reuniones. Han perdido el impacto de la presencia de Cristo en sus cánticos. Han perdido el impacto de la presencia de Cristo en la comunión. Han perdido el impacto de la presencia de Cristo en los campamentos, hermano. Necesitamos volver a recuperar el sentido de la gloria de Cristo en medio de nosotros. Eso nos ayuda a reunirnos de una manera reverente, porque sabemos que el Señor está viendo su casa. Yo recuerdo cuando mi niño estaba pequeño y empezó a escuchar que Dios nos veía a todos. Y cuando le explicamos que Dios lo ve todo y lo sabe todo, ¡wow! Cuando nosotros sabemos que Él está caminando en su casa y que Él está en medio de su casa, nos ayuda a no estirar nuestra mano en su casa. Nos guarda de estirar nuestra mano en su casa, hermanos. Entonces, hermano, el Señor hoy está en medio de las iglesias. Él está como sumo sacerdote en los cielos intercediendo ante el Padre por nosotros. Pero también se mueve en medio de las iglesias cuidándolas y sustentándolas. El que camina entre los candeleros de oro. Y cuando nosotros miramos capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3 de Apocalipsis, vemos que es una revelación de cómo Cristo camina entre los candeleros. Mira, hermanos, la manera como se presenta y se revela cada una de estas 7 iglesias es el resultado de haber caminado entre los candeleros. ¿Se entiende? O sea, la manera como Él se revela en cada una de las iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a la Odisea, esa manera como Él se revela
es el resultado de haber caminado entre ellas, haber caminado entre los candeleros de oro. Entonces, como estaba entre los candeleros de oro, la vio, sabe que necesita los candeleros. Entonces, de acuerdo a que eso necesita, ¿qué hace? Se revela y se presenta de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Hermano, y esto se llama sabiduría. No todas las iglesias necesitan todo lo mismo. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene un proceso diferente. Cada asamblea tiene un color diferente. Cada asamblea tiene una edad diferente. Hay algunas asambleas que hay que darle pura predicación exhortativa, rejo y palo. Hay algunas asambleas que son predicaciones pastorales, consoladoras, porque lo que están pasando es solo sufrimiento. Hay algunas iglesias que no saben ni papa de doctrina, entonces toca enseñarles predicaciones doctrinales. Hay algunas iglesias que están confundidas con escatología, entonces toca darles predicación profético-escatológica. Hermano, sabiduría. Y esa sabiduría la vemos en Pedro y en Pablo. Pedro cuando llega donde Cornelio, ¿sabe por qué no le habló a Cornelio de Moisés, de los sacrificios de Levítico, de Abraham? ¿Por qué? Porque Cornelio no es judío, no sabe nada de eso. Y Pablo cuando llega a Atenas, ¿por qué no empieza a hablar desde Moisés, desde la ley? ¿Por qué habla desde la creación? Porque eran filósofos griegos. Sabiduría. Entonces, vamos a ver el resultado que dio Cristo después de caminar en medio de las iglesias, en los candeleros de oro. Entonces vamos a leer el primer versículo de cada una de las 7 iglesias, solo el primer versículo. Bien, vamos a ir a Apocalipsis 2, versículo 1, ya lo leímos, vamos a volverlo a leer. Y es la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Y mire, hermanos, en la Biblia, si hay de alguna iglesia que se escribe es en Éfeso. Hechos 19, el comienzo de Éfeso. Hechos capítulo 20, Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Primera Timoteo estaba como obrero en Éfeso. Segunda Timoteo estaba como obrero en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, 1, una epístola para la iglesia en Éfeso. Dios y verdad cuidó esta iglesia, hermano. ¿Y sabe dónde es hoy Éfeso? Turquía. Y ya no queda nada de eso. Ese candelero fue removido. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel, Biblia textual. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice: el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Reina y Valera dice el que tiene. La Biblia textual dice el que sostiene. Bien, entonces mire cómo se revela Cristo a esta iglesia. Y esa revelación es producto de haber ¿qué? Caminado entre los candeleros. Entonces estuvo en ese candelero, vio lo que estaba viviendo ese candelero, vio la necesidad de ese candelero y entonces se revela. Y cuando se revela es lo que muestra lo que la iglesia necesita, porque estaba caminando en medio de ella, estaba en medio de ella. Bien, entonces aquí el resucitado se presenta a la iglesia como el que sostiene las 7 estrellas y que anda en medio de las iglesias. Mire, si usted puede ver su Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No vamos a hablar del ángel, eso ha habido mucha controversia entre el cristianismo entre si es un ser espiritual angélico o es un líder de la iglesia. Pero llamo la atención a esta frase: iglesia en Éfeso. Es el lugar donde se planta la iglesia, en la ciudad. Bien, entonces aquí Cristo se revela como el que sostiene las 7 estrellas y anda en medio de los candeleros de oro. Bien, entonces esta presentación de Cristo, esta revelación de Cristo viene como resultado de andar en medio de las iglesias. Y esta revelación Él ya la dio previamente en el capítulo 1. Muchas partes de esa revelación ya las dio en el capítulo 1. Bien, se presenta como el que sostiene. Ahí Reina Valera aparece como tiene. Esa palabra significa sujetar algo firmemente. ¿Bien?
es señal de dominio. Habla de la autoridad que se ejerce sobre alguien. Bien, entonces, hermano, las circunstancias que estaba viviendo la iglesia en Éfeso necesitaba la autoridad del Señor. Eso era lo que la iglesia en ese momento necesitaba. Necesitaba la autoridad del Señor, pero también al mismo tiempo necesitaba de su protección. Necesitaba la autoridad del Señor y al mismo tiempo necesitaba su protección. Y en su mano está firmemente, ¿qué? Las 7 estrellas. ¿Sabe qué habla eso? Del liderazgo. Y Cristo no solo sostiene las 7 estrellas, que es el liderazgo en esa iglesia, sino que es el que camina. Ya lo vimos. Andar en medio, moverse en medio, pararse en medio. ¿Bien? ¿Sabe de qué habla eso? Enfatiza el cuidado pastoral de Cristo por la iglesia, hermanos. El que está en medio es porque está vigilando. El que está en medio es porque está cuidando. Leamos un versículo. Primera de Pedro, texto muy conocido, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, disculpe, hermanos, 25. Versículo 25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de ¿qué? O sea que le doy una buena noticia. Usted tiene un pastor personal 24/7. Habéis puesto al pastor y obispo de nuestras almas. Pastor, en el Nuevo Testamento, cuando se habla en pastor en singular, solo se refiere a Jesucristo y al Padre. Bien, aquí Él es el poimén, pastor. Salmo 23, Yahvé es mi pastor, singular. Juan 10, yo soy el pastor de las ovejas. Pero para nosotros los hombres es en plural, pastores. Siempre es en plural, pastores y ancianos. Bien, entonces Cristo se está moviendo en medio de las iglesias, cuidándolas como buen pastor, viendo lo que ella necesita. Entonces la iglesia necesita esto. Entonces la iglesia carece de esto. Qué precioso el Señor, ¿no? Que no nos deja a nosotros solos en la sobreedificación de la iglesia. Ahora, ¿por dónde hace Él eso? Pues por la iglesia, por el liderazgo, por la iglesia, por hombres y mujeres consagrados. Bien, entonces, a la iglesia en Éfeso, que había perdido su primer amor, Cristo se presenta como aquel que camina en medio de ella y que lleva de la mano el liderazgo de la iglesia como un pastor. Bien. 2. La otra iglesia, Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Voy a leer otra vez de la Biblia textual. Lo que estamos viendo es el resultado de Cristo caminar en medio de las iglesias. Y la revelación es lo que muestra lo que encontró en su caminar en medio de los candeleros de oro. 2:8, escribe a la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Si usted mira Apocalipsis 1:17, no lo vamos a leer, él ya se presentó en el 17 como el que estuvo muerto y volvió a vivir. Ella lo hizo ahí, 17 y 18. Bien, bueno, esa frase, mire su Biblia, postrero, ¿lo ve? Primero y postrero, ¿lo ve? Bien, es una expresión hebraica, semítica, y significa atemporalidad, o sea, sin tiempo. Eso es lo que significa esa frase, eternidad. Entonces, el eterno se hizo hombre, murió
sufrió por nosotros en la cruz, pero a pesar de que murió y resucitó, hoy permanece para siempre, porque resucitó, porque venció la muerte. ¿Bien? Entonces le está diciendo a la iglesia esto: no tenga temor. ¿Usted está sufriendo? Yo también sufrí. Y yo morí, pero yo resucité. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia en Esmirna, hermanos. Entonces el Hijo de Dios sufrió y ahora alienta y es ejemplo de fidelidad para esa iglesia. Entonces, para la iglesia de Esmirna, que atravesaba sufrimientos, que atravesaba persecuciones, se presenta como el que sufrió, murió y resucitó. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el remedio para la muerte y es el remedio para el que enfrenta sufrimiento, dolores y pruebas por causa de su nombre. Hay que verlo a Él como aquel que sufrió y como aquel que venció. Entonces, iglesia en Éfeso, usted lo que necesita es lo que yo viví. ¿Ve cómo se revela? 3. A la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2:12. Voy a leer de la Reina y Valera. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Mire cómo se va a revelar. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya se presentó en el 16 que tenía de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sí lo puede ver? Bien, usted sabe que en la epístola a los Hebreos presentan una simbología de la palabra como siendo una espada de 2 filos, que es muy cortante y penetrante, que lo vimos la reunión pasada. Esa palabra griega para la palabra espada en hebreos es la palabra griega makaira, y habla de una daga corta y hace referencia al cuchillo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento para abrir la víctima y mirarle adentro si estaba bien o no. Hacía referencia a eso. Ahora aquí esta palabra espada no es makaira. La palabra griega para espada aquí es rompaia. Y la rompaia es una espada larga. Y la rompaia está destinada a atacar y a destruir al enemigo. Y le está hablando a la iglesia. Y después de examinarla, ¿sabe qué le dice? En el versículo 12: yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo a la iglesia? ¿Sabe cuál es la figura? Que el Señor va a luchar contra algo impropio de la iglesia. Por eso se presenta así. Porque esa iglesia estaba pecando. Y por eso se le revela así. Y si no se arrepiente, va a entrar en juicio contra esa iglesia. Tiene algo impropio y se presenta con esa espada atacando y destruyendo, hermanos. Y mire que el énfasis sobre la espada en el texto griego es muy enfático. Lo que pasa es que en Reina y Valera no se puede ver. En el texto griego dice así: esto dice el que tiene la espada, la de 2 filos, la aguda. Ese artículo definido, la, hace énfasis a relevancia. La espada, la aguda, la de 2 filos. Entonces, la iglesia en Pérgamo no hizo uso de la palabra para tratar los asuntos en ella. Ahora, ¿sabe quién lo va a hacer? Cristo. Hermano, y quiero que entendamos algo. Cuando en la iglesia hay experiencias pecaminosas, y si el liderazgo no interviene, va a intervenir Dios y va a ser peor. Le va a reclamar al liderazgo si lo vio pecando, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué se quedó callado? Y le va a reclamar a la iglesia. Por eso hay que intervenir cuando hay pecado. Bien, entonces a la iglesia en Pérgamo, que se estaba mezclando con el mundo, Jesús se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, que va a ejercer un juicio y va a hacer una separación de la verdad y del engaño.
Ese era el problema de la iglesia en Pérgamo. Bien, Apocalipsis 2:18, vamos a la siguiente. Esmirna, a Tiatira, va a leer de la Biblia textual. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: esto dice, mire cómo se presenta, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, como cantamos. ¿Y sabe qué? Esto ya se presentó en el 14 así, y en el 15 se presentó de la misma manera, hermanos. ¿Sabe cómo se le presenta? Como el Hijo de Dios. ¿Sabe qué es esto? En lenguaje del Nuevo Testamento, como Dios. Habla de su filiación en el seno divino de la deidad. ¿Bien? Se presenta como Dios. ¿Y sabe cómo se presenta? El que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. O sea, no es que de verdad Cristo tenga ahí un fueguito en los ojos. ¿Sabe qué significa esa figura? Que Él tiene una mirada escudriñadora. Y cuando nos mira, mira hasta lo profundo de nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa con su mirada? Nos descubre y nos deja sin argumentos. Y muchos de nosotros lo que necesitamos es una mirada del Señor para acabar con todos esos argumentos que tenemos, hermano, de verdad. Entonces, esa mirada escudriñadora, ningún pecado va a quedar fuera de sus ojos. Y el Señor está conociendo el proceder vergonzoso de la iglesia en Tiatira. Y cuando dice que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, ven, hay una explicación de un hermano que dice que el Hijo de Dios pasó por un juicio porque bronce significa juicio. Pero recuerde que está hablándole a lo que necesita la iglesia. Y es que el bronce hace referencia a juicio. Y está listo para entrar en juicio con la iglesia si no se arrepiente y pisotearla. O sea, va a ejercer dominio sobre ella si no se arrepiente, hermano. Esto es una advertencia muy, muy fuerte a la iglesia. Entonces a la iglesia de Tiatira, que toleraba la impureza y la inmoralidad, el Señor Jesús se presenta como alguien que tiene ojos como llama de fuego. Sabe todo lo que está haciendo a lo escondido y va a juzgar esa situación. Por eso, hermano, tarde o temprano todo saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque yo confío que Él está caminando entre las iglesias y Él no va a dejar cualquier cosa oculta, hermano. Cualquiera de los hermanos puede engañar a los hermanos, pero en algún momento el Señor lo va a sacar a la luz, hermano. Créame que sí. Apocalipsis 3:1. Leo otra vez de la Biblia textual, la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Mira cómo se revela a esta iglesia, que ya se reveló así en el capítulo 1:4 con los 7 espíritus, y en el 16 se reveló con el que tiene las 7 estrellas. Bien, aquí cuando dice los 7 espíritus, recuerda que esto es una simbología. No es que Dios sea 7 espíritus. Dios es uno y es un solo espíritu. Bien, entonces esta simbología, cuando dice los 7 espíritus, habla a la plenitud del Espíritu Santo, porque el número 7 en la Biblia es número de eso, de plenitud, completamiento, perfeccionamiento. ¿Y sabe qué tiene el Hijo de Dios? Tiene los 7 espíritus. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí también se presenta como Dios, que Cristo es omnipotente y omnipresente, hermanos. Y el Cordero obra en la plenitud del Espíritu en la tierra para que los hombres conozcan quién es Él. Cristo no se ha dejado sin testimonio en la tierra, amados hermanos. Bien, entonces la iglesia en Sardis estaba pasando por una crisis espiritual muy fuerte, y Cristo la puede vivificar a través de su Espíritu. Eso es lo que necesitaba la iglesia. Entonces la iglesia en Sardis, que tenía fama de ser una iglesia viva, pero no tenía realidad espiritual. Usted la veía por fuera y era grande, tenía luces, tenía humo. Bien,
tenía un fuerte músculo económico, tenía muchas obras, pero no había realidad espiritual. Entonces a esa iglesia él se revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Le está diciendo: usted que está muerta va a vivificarse en mí. Usted lo que necesita es de mí para vivificarse, necesita de mi espíritu. Bien, Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia es una ciudad. Esto dice, mire cómo se revela: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya se presentó en el 18 aquí como el que tiene las llaves de la muerte. Aquí se presenta como que tiene las llaves de David. Bien, bueno, aquí Cristo, después de caminar y andar entre los candeleros, estuvo en esta iglesia y vio algo. Y entonces se revela, y esa revelación es lo que la iglesia necesita. Se presenta con 3 títulos. Uno, se presenta como el santo. Y aquí, quiero que entendamos algo: la iglesia no estaba pecando. La iglesia en Filadelfia no estaba pecando. La iglesia en Filadelfia era una de las iglesias más apartadas de las 7. Entonces, ¿cuál es el sentido? La iglesia, al presentarse como el santo, lo que le está diciendo es: iglesia, usted está viviendo en santidad. ¿Sabe qué? Sígalo haciendo. Usted está siendo santa, sígalo haciendo. Veo que en la comunión de ustedes cada vez el pecado está más alejado. Sigan siendo santos. Esa es la exhortación. Se presenta con otro título, como el verdadero. Cristo no solo es poseedor de la verdad, sino que es la verdad encarnada, porque él mismo dijo que era la verdad. Entonces aquí esta verdad equivale a genuino y auténtico. Entonces lo que le está diciendo: iglesia, siga siendo fiel, siga siendo genuina y siga siendo verdadera, porque yo soy así y así quiero que sea mi iglesia. Bien. Y el tercer título, el que tiene la llave de David. Bueno, aquí tendríamos que ir a Crónicas y a Reyes para poder explicar cuando le dieron las llaves a Eliaquín, que hace referencia a estas llaves, pero no tenemos tiempo. Después les mando los versículos para que lo busquen. Aquí lo que quiero mostrarles es: uno, que David es el heredero del trono de David, y siendo el Mesías, tiene autoridad sobre el reino de los cielos. Tiene las llaves del reino mesiánico y tiene autoridad para abrir su reino y cerrar su reino. ¿Usted recuerda que a Pedro se le dieron unas llaves en plural? Con esas llaves, ¿qué hizo? Abrió el reino de los cielos. ¿Para quién? Para los gentiles y para los judíos. Bien. Entonces a la iglesia en Filadelfia, una iglesia que era débil, no tenía fuerza, pero era fiel, Jesús le dice que cuando Él abre algo para ella, nadie se lo puede cerrar. Y cuando Él le cierra algo para ella, nadie se lo va a poder abrir. O sea, era una iglesia que podía confiar en el Señor y descansar en el Señor. Y la última, 14, a la iglesia en Laodicea. Y al ángel de la iglesia en Laodicea escribe esto. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Bien, en la palabra griega amén en el Nuevo Testamento, la palabra griega amén en el Nuevo Testamento es amén. En el hebreo es de la misma manera, y esa palabra en el hebreo viene del verbo amán, que significa sustentar. Y este verbo amán viene del verbo emuná, que significa fe, seguridad, así sea. Entonces, el amén de Dios significa que Él es el Dios que cumple las promesas. Vamos a leer un versículo muy rápido en Isaías. Isaías, capítulo 65.
versículo 16. Ya en el penúltimo capítulo, 65:16. Mire lo que dice: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de la verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Voy a leer Reina y Valera 1977. Dice así: el que sea bendecido en la tierra, en el Dios del amén, será bendecido. Y el que jure en la tierra, por el Dios del amén, jurará. ¿Ve la diferencia? La palabra verdad es la palabra hebrea amén. Él es el Dios del amén, en quien se cumplen todas sus promesas. Quiere decir entonces que cuando Él habla podemos confiar en Él. La iglesia en la Odisea no, hermano. No era una iglesia que se podía confiar en ella. Esa iglesia era una iglesia que estaba en una degradación espiritual muy fuerte. Por eso el Dios del amén puede restaurar y afirmar lo que la iglesia está necesitando. 2, se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir? Que Él fue el que testificó fielmente del Padre acá en la tierra. ¿Bien? La iglesia en la Odisea era sin verdad. La iglesia necesitaba aprender a testificar fielmente del Señor, porque no lo estaba haciendo, hermanos. Y termina en esta exhortación como el principio de la creación de Dios. No quiere decir esto que Él fue lo primero que Dios creó. Eso no quiere decir eso. Quiere decir, cuando dice que Él es el principio, es la causa originante de la creación. O sea, el Hijo es la razón de ser de toda la creación. Es la causa de que todo exista. Colosenses 1, Juan 1. Roberto Ana, en su ayuda gramatical para el griego del Nuevo Testamento, dice: el término principio, arqué, tiene sentido de preeminencia. O sea que aquí significa que Él está por encima de todas las cosas. Lo que dice Colosenses capítulo 1. ¿Bien? Entonces, la iglesia en la Odisea estaba en bancarrota espiritual. ¿Sabe por qué? Porque había dejado la fuente. Porque había dejado la causa de la creación, el poder de la creación, hermano. Se había desvinculado de Él. Entonces, para la iglesia de la Odisea, que era una iglesia sin fervor espiritual, que era una iglesia tibia, rica financieramente porque tenía mucho dinero. Cuando estudiemos las iglesias capítulo por capítulo vamos a ver el contexto histórico, por qué tenía tanto dinero la iglesia en la Odisea. Bien, pero era físicamente rica, pero espiritualmente era pobre, hermano. Entonces el Señor se presenta como el verdadero testigo fiel y el amén, porque eso era lo que la iglesia necesitaba. Concluyamos. Cristo, como el que camina entre los candeleros de oro, juzga a cada iglesia de acuerdo a su realidad espiritual. Y la realidad espiritual de cada iglesia es diferente. No le habló de la misma manera a cada una de las iglesias. ¿Bien? De acuerdo a la necesidad que la iglesia tiene, entonces Él se revela y provee lo que la iglesia necesita. Escúcheme, desde el trono. Desde ahí empieza a proveernos todo lo que necesitamos. Ese es su ministerio hoy como sumo sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec en el trono. Hermanos, esta porción de la Biblia nos ayuda como creyentes a aprender de Cristo cómo cuidar de la iglesia y ayudar a la iglesia. ¿Sabe cómo? Sencillo, un aspecto práctico muy sencillo, estando en medio de ella. Hermano, si usted no está en el medio de la iglesia, no la va a conocer.
Si no está en comunión con sus hermanos y hermanas, no los va a conocer. Y si no los conoce, no los va a poder ayudar. Qué pena hay veces con los hermanos que vamos hasta la casa y nos le metemos hasta la nevera. Para poder ayudar a los hermanos hay que estar en medio de la iglesia. Es el primer principio que aprendemos. Si no está en medio, no podemos ayudar a nadie. Aprendemos que estando en la iglesia sabemos qué sustento darle de acuerdo a la necesidad. Y esto es por percepción espiritual con comunión con Dios, hermanos. Aprendemos en estos versículos, hermano, el cuidado que el Hijo de Dios tiene para edificar su iglesia. Muy cuidadoso, muy delicado. Bien, hermano, Él es el que camina entre los candeleros de oro.